Bien, en esta ocasión vamos a estudiar un tema que suele abordarse al comienzo del estudio de las matemáticas, tanto en educación media como en educación universitaria. Me refiero al tema de la lógica matemática. Bien, al estudiar lógica matemática vamos a encontrarnos con una serie de conceptos, de palabras, algunas de ellas las voy a exponer brevemente y de manera muy sencilla en este video. El primer concepto que quiero estudiar con ustedes es el de proposición. Y entonces vale la pena preguntarnos qué es una proposición. Y en concreto, qué es una proposición simple. Y vamos a decir entonces que una proposición es una frase. Es una frase que puede ser cierta o falsa. Veamos algunos ejemplos. Marte es un planeta del sistema solar. Aquí tenemos una frase. ¿Es esta frase cierta o es falsa? Bueno, es cierta. Ya que podemos determinar su valor de verdad, ya que podemos decir si es cierta o es falsa, entonces concluimos que es una proposición. Sí es una proposición, ya que podemos determinar su valor de verdad. Veamos otro ejemplo. A ver. El planeta Tierra es gaseoso. ¿Es esto cierto o es falso? Bueno, dicen los que estudian el tema que esto es falso. El planeta Tierra no es gaseoso enteramente. Es falso. ¿Es proposición? Claro que sí. Aunque sea falso, es proposición. Acuérdense, las proposiciones son frases que pueden ser ciertas o falsas. Esta es falsa, también es proposición. Pero veamos qué ocurre en este ejemplo. Juanito, haz la tarea. Esta es una orden. Es la típica orden, qué sé yo, de una mamá a su hijo. Juanito, haz la tarea. Es una orden. De esta frase podemos decir si es cierta o es verdadera, perdón, es cierta o falsa. ¿Podemos determinar su valor de verdad? No. No es una frase que podamos determinar como cierta o falsa. Entonces, no es proposición. Y de aquí sacamos la primera conclusión importante de este tutorial. Las órdenes no son proposiciones. Veamos qué ocurre con las frases interrogativas. A ver. ¿Quién se comió el helado? Tenemos acá una pregunta, una frase interrogativa. ¿Es verdad o es mentira esa frase? No podemos determinarlo, ¿cierto? No podemos decir si esta frase es verdadera o es mentirosa. Como no podemos determinar su valor de verdad, entonces vamos a decir que no es una proposición. En resumidas cuentas, las proposiciones son frases que pueden ser ciertas o falsas. Las órdenes y las preguntas no son proposiciones. Hemos hablado de proposiciones simples. Pero, ¿qué es una proposición compuesta? ¿Qué es una proposición compuesta? Muy sencillo. Cuando unimos dos proposiciones simples, dos o más proposiciones simples, tendremos una proposición compuesta. Veamos un ejemplo. Marte es un planeta
tenemos allí, como lo vimos hace unos minutos, una proposición. La Luna es un satélite. Esta es otra proposición. Ahora, ¿podemos unirlas? Claro que sí, podemos unirlas. Podemos unirlas mediante unas palabritas que se llaman conectores lógicos. Conectores lógicos. Los conectores lógicos pueden ser de varios tipos. Podemos encontrarnos con una conjunción. Eso suena muy complicado, pero en realidad es muy sencillo. Las conjunciones son la I. Bien, a la I griega, la Y, le vamos a llamar una conjunción. Conjunción. Bueno, podemos entonces unir estas dos proposiciones simples mediante una conjunción, claro que sí. ¿Cómo quedaría? Marte es un planeta y la Luna es un satélite. Allí tenemos una conjunción. Marte es un planeta y la Luna es un satélite. Hemos unido esas dos frases y entonces tenemos una proposición compuesta. Pero ya les decía que hay varios conectores. Otro conector es el disyuntivo, también llamado O. A la O le llamamos en matemáticas disyunción. Estas palabritas suelen ser un poco complicadas, pero en realidad son muy sencillas. O. Marte es un planeta o la Luna es un satélite. Tenemos acá otra proposición compuesta unida con el conector O. También se llama disyunción. Aquí tenemos una disyunción. Bien. Ahora miremos otros conectores. Nos encontramos con el sí, entonces. A este conector se le conoce como un condicional. Un condicional. ¿Cómo funcionaría en el ejemplo que estamos estudiando? Bueno, si Marte es un planeta, entonces la Luna es un satélite. Allí estamos uniendo estas dos frases con este conector, al que también se le conoce como condicional. Y hay hay varios, pero en este video vamos a estudiar un último que se llama el bicondicional. Condicional fuerte, bicondicional. Y en lenguaje natural diríamos que corresponde al sí y solamente sí. Sí y solo sí. Ese es el bicondicional. ¿Cómo funcionaría en nuestro ejemplo? Bueno, si Marte es un planeta, sí y solo sí. La Luna es un satélite. Sí y solamente sí, la Luna es un satélite. Marte es un planeta. Sí y solamente sí, la Luna es un satélite. Bien, ¿qué hemos dicho hasta ahora? Hay proposiciones simples. Cuando unimos dos proposiciones simples, tenemos una proposición compuesta. Las proposiciones simples se pueden unir mediante conectores lógicos. Los más conocidos son y, también llamado conjunción, o, también llamado disyunción, sí entonces, también llamado condicional, sí y solo sí, también llamado bicondicional.